Como cada semana le saludo aquí, Rodrigo Menéndez, le agradezco a don Manuel Triay que me acompañe. Don Rodrigo, buenos días. Muy buenos Y días. tardes, no, tardes para los que nos ven en directo. Es correcto. Bueno, el día de hoy nos acompaña el abogado de la Universidad de la UADY, el licenciado Renan Solís Sánchez. Bu- Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes, don Manuel. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Abogado, 100 años cumple la UADY, ya son muchos, ¿no? Efectivamente, Consolidados. 100 años donde nuestra universidad ha crecido sustancialmente, ha cumplido sus fines, pero también creo que es bueno recordar en este momento que si bien nuestra universidad nace en 1922, con motivo del decreto que expide la legislatura del Estado para crear la Universidad Nacional del Sureste de México, es prudente recordar, como decía hace un momento, que en 1918, siendo don Felipe Carrillo Puerto diputado local, presenta una iniciativa para crear la Universidad Yucateca. Esta iniciativa es discutida, analizada en el seno del Congreso del Estado, finalmente se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo para su promulgación. Por alguna razón que no se conoce, ahí quedó en el cajón y nunca fue publicada. Se puede decir entonces que fue precursor Carrillo Puerto de esta casa de estudios. Fue el fundador. Efectivamente, la iniciativa es de don Ajá. Felipe Carrillo Puerto desde aquel entonces, desde 1918. Luego transcurre el tiempo, llega gobernador y presenta la iniciativa un poco diferente, pero en esencia está la creación de la universidad para el Estado. Es decir, ya sabemos lo que puede hacer un diputado y lo que hace un gobernador. Sí. Efectivamente, bueno, guardando las proporciones, si me permiten, Sí. comento una anécdota que de alguna forma puede compararse, guardando las proporciones. A nivel nacional, hay que recordar que un yucateco presenta una iniciativa en 1881 ante la Cámara de Diputados para crear la Universidad Nacional Autónoma de México. No me No, digas, no ¿y me quién diga. era? Don Justo Sierra Méndez. Y esta iniciativa, contra lo que él esperaba, no prosperó. Y es hasta 1910, siendo secretario o ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes, Que lo con logra. Porfirio Díaz, presenta la iniciativa y ahora sí es bien recibida y nace lo que es hoy la UNAM. Mira, Ah, y pariente mío, por cierto. No les no, voy a contar la historia porque es tiempo de Renan, no es mío, pero es mi pariente, luego les diré por qué. Pero oye, siempre será interesante saber. oye, pero qué interesante esto, porque pues un yucateco también, al fin, Un con, yucateco que con era la visión. diputado federal cuando presenta por vez primera, un diputado federal, no por Yucatán, como pudiera imaginarse, tampoco por Campeche, sino por Sinaloa. ¿Cómo va a ser? Era diputado federal por Sinaloa por algunas cuestiones personales y representando esa entidad presenta Mira, la Qué, iniciativa. qué interesante, no no, sabía la yo. ley del 17, la constitución del 17, en ella participan varios yucatecos. Entre Efe- ellos, si no me equivoco, Héctor Victoria. Fue un Efectivamente, redactor de la Constitución. don Héctor Victoria Pero participa. he de decir que don Renan es abogado y su especialidad es laboral, sin embargo, creo que se maneja también como en historia. Bueno, algunas veces se ha comentado, Mejor que en el laboral, dice. algunas veces se ha comentado ese tema y yo siempre aclaro, no soy historiador, Pero bueno, quizá, quizá lector universitario. bueno, entonces te corté porque nos ibas a decir de Bueno, Sobre, oye, no, iba a decir, si en estos 100 años hiciste una intervención muy interesante donde hablas de una la suspensión, historia. bueno, entre otras cosas, no, pero de una suspensión oficiosa para la universidad. ¿A qué te refieres con eso? sí, Rodrigo, es una figura como muchas otras que he propuesto, le he llamado figuras protectorias de la autonomía universitaria. Voy a explicar en qué consiste la propuesta y por qué hablo de ella. La propuesta consiste en que cada vez que se reforme la ley orgánica de la universidad, aclaro que son figuras protectorias para la Universidad Pública Autónoma, es decir, no las estoy proponiendo únicamente para nuestra universidad.
Bueno, entonces cada vez que se modifique la ley orgánica de cualquier universidad, si se estima que esa modificación es violatoria de la autonomía universitaria y la institución correspondiente tiene que acudir en vía de demanda de amparo, la petición es que se suspenda el acto reclamado, ya sea que se solicite, pero principalmente, aún sin que la pida la universidad, se suspenda la ejecución de ese acto. ¿En qué consiste? Que no se aplique esa reforma que pretenden que entre en vigor, sino que se detengan las cosas para que la autoridad competente, esto es, un juez de distrito, un tribunal colegiado o quizá la corte si llegara a ese extremo, estudien el fondo del asunto. Eso significa que se analice si realmente esa modificación viola o no la autonomía universitaria. Si ese acto no se suspende, entonces se va a ejecutar y nunca se va a poder estudiar el fondo del amparo. Nunca se va a poder determinar si ese acto violaba o no la autonomía universitaria. ¿Y por qué la propuesta? Al menos nuestra universidad lo ha vivido. Recordemos que en 1981 el gobernador del estado envió una iniciativa al Congreso y esta iniciativa vulneraba la autonomía universitaria. Una vez aprobada por la legislatura estatal, lo que hizo la universidad fue promover un amparo y solicitar la suspensión del acto reclamado. En esa fecha coincidía con que el titular del juzgado, es decir, el juez de distrito, salía de vacaciones. Entonces, al secretario le correspondió conocer esto como encargado del despacho y concedió la suspensión. Pero cuando llegó el momento de calificar en el juzgado si había alguna violación o no, el amparo fue negado. Lo que hizo la universidad fue interponer un recurso, el de revisión, que en aquella época le correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se turnó a esa instancia, pero transcurrió el tiempo y cuando don Víctor Cervera Pacheco fue gobernador, recoge el sentir de la comunidad universitaria, recibe un proyecto y lo envía al Congreso del Estado. El Congreso lo discute, lo analiza, lo aprueba por unanimidad y es el decreto que está vigente hoy y que reconoce la autonomía de la Universidad de Yucatán con base en el decreto federal expedido en 1980. En concreto, si esa suspensión concedida por el secretario en funciones de juez de distrito no se hubiese otorgado, entonces estaría vigente aquella ley impugnada. Impugnada y violatoria de la autonomía. ¿Recuerda usted, don Renan, qué impugnó la universidad entonces? ¿Qué consideró violatorio? Había un rector electo por el Consejo Universitario y ese decreto consideraba que ese rector terminaba antes, les daban 3, 4 meses para concluir a pesar de lo que había aprobado el Consejo Universitario. Okay. Desde ahí había una violación clara, definida, en contra de la autonomía universitaria. Recordemos, nuestra universidad tenía una autonomía en 1922, pero diferente a la de 1980, pues cuando se eleva a rango constitucional. Y en aquel entonces ya se establecía la facultad claramente de autogobierno. Entonces, la universidad se había dado sus órganos de gobierno, había determinado, había acordado quién era el rector. Entonces, este decreto vulneraba esa decisión del Consejo Universitario. Y cabe aclarar que nuestra universidad, aún antes de 1980, pues ya tenía alguna independencia, pero insisto, es diferente. Eso ratifica. Exacto, es diferente a la autonomía que hoy conocemos. Esa autonomía que hoy conocemos
¿En qué beneficia, aunque parezca una pregunta ociosa o tonta, en qué beneficia a la universidad? Antes de responder directamente la pregunta, quiero aclarar que muchas veces se piensa que la autonomía que tiene la universidad pública es absoluta. Eso no es No es cierto. correcto. La autonomía está restringida a 4 grandes fases, 4 grandes capacidades, que son autogobierno, autorregulación, significa expedirse sus normas, autodeterminación académica, que tiene que ver con resolver libremente lo relativo a sus planes de estudio, sus programas, a los procesos de ingreso, promoción y permanencia, a la libertad de cátedra, a la libre discusión de ideas y la autogestión administrativa. ¿En qué beneficia? En que la universidad puede y debe formar a sus alumnos con libertad, es decir, no sujetos a una ideología, que haya una libre discusión de ideas, que haya una discusión, una cátedra, una libertad en la cátedra, que cada quien puede expresar lo que desee, lo que piensa en términos académicos, y que todo esto sea en beneficio de la sociedad, para que la universidad sea un agente transformador o Esos transformadora. 4 puntos básicos tan importantes, ¿viene cuando se le da la autonomía en el 80 o 80? Sí, ¿O antes ya existía esa autonomía desde décadas? existía la autonomía, iba avanzando la universidad, pero no reconocida tan claramente Ok. como sucede en 1980. Pero hay algo importante, hay un pasaje histórico que se ha olvidado. Poco antes, en la década fines de los 70, el rector Soberón de la UNAM le encarga un proyecto a 2 juristas distinguidos, don Héctor Fix Zamudio y don Jorge Carpizo Agrego. Elaboran un proyecto que hablaba de lo que estoy comentando, del ingreso, promoción y permanencia, del plan de estudios, de la libre discusión de ideas, de la libertad de cátedra, y se le presenta al presidente de la República, a Luis Echeverría. Le ordena a su secretario, o le pide a su secretario de Gobernación, que era don Mario Moya Palencia, que instalara unas mesas de trabajo donde participaran los académicos, los sindicatos, intelectuales y muchas personas más a fin de discutir este proyecto. Y ya en los 80, siendo presidente José López Portillo, presenta la iniciativa muy parecida a la propuesta del doctor Soberón, y para resolver un punto acerca de que si las universidades deberían estar en el apartado A o en el apartado B del artículo 123 constitucional, que eso ha sido un tema de discusión siempre, y este proyecto establecía o sugería que se creara un apartado más, el inciso C. Lo que se hizo fue modificar la Ley Federal del Trabajo para reconocer el trabajo universitario con el carácter de especial. Luego entonces, a partir de 1980, las legislaturas de cada entidad federativa comenzaron a expedir o a reformar la ley correspondiente de cada universidad para sujetarse a estas 4 grandes capacidades, 4 grandes fases. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí con don Renan Solís Sánchez y su visión de esta casa universitaria, de esta nuestra casa universitaria, la UADY. Nos vamos a un corte y volvemos.